casa. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré, dice, la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra del profeta será, vamos a decirlo así, a la luz o a la finalización de los tiempos en la cual Dios estaba ya programando lo que era prácticamente el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Señor. Usted sabe que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es el último libro. Entonces, en ese libro nosotros vemos lo que se inició en Génesis capítulo, vamos a decirlo así, capítulo 4, con dos personajes que se llamaban Caín y Abel. Posteriormente, en Génesis 14, se da la aparición de un acontecimiento que marcó una era nueva en cuanto a lo que era, digamos, el dar a Dios. Acuérdense que desde Caín y Abel, lo que siempre se ofrecía eran sacrificios, eran, digamos así, ofrendas que se daban al Señor, producto de que Caín dice, de su actividad propia, Caín era agricultor y Abel era, dice, pastor de ovejas. Entonces, ¿qué hacía Caín? Caín, de lo que él recogía en cuanto a su actividad de agricultor, se la traía a Dios. No sé en qué tiempo lo hacía. Usted sabe que no todos los días un palo de papaya o una mata de plátano va a ser una cuestión de esto. Eso da un proceso de tiempo. Yo me imagino que después de cierto tiempo que producía la agricultura, producía su fruto, Caín sacaba de esto y lo traía al Señor. Acuérdense que estamos viendo una práctica que posiblemente estos dos muchachos o estos dos hombres, Caín y Abel, estuvieron realizando por mucho tiempo. Dice que Abel traía de los primogénitos de sus ovejas, es decir, los primogénitos eran aquellos que nacían, venía Abel y lo traía al Señor. Entonces vamos a pensar que en la cría que Abel tenía de ovejas, posiblemente 6, 7 ovejas o 5 ovejas, parían en un determinado tiempo. ¿Y qué hacía Abel? De la primera que se daba a luz una oveja, entonces Abel tomaba esa ovejita, ¿verdad? Y se la traía aquí al Señor. Lo hacía como qué, como una ofrenda, lo hacía como un agradecimiento al Señor, producto tal vez de la enseñanza que su padre, en este caso Adán y Eva, le habían dado a ellos dos. Vamos a ponerlo así, la Biblia no registra exactamente, digamos, de quién ellos recibieron instrucción. Ahora bien, la palabra del Señor en Malaquías, el libro que leímos, ¿verdad? En Malaquías, Dios le dice allí al pueblo, ¿verdad? En el versículo 10, que todo el mundo lo conoce, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, dice, bendición, hasta que sobreabunde. Anótelo primero allí. Allí pusimos en primer lugar el asombro de que muchos creyentes malgastan su energía debatiendo si el diezmo es una doctrina del Nuevo Testamento o si es algo que se debe hacer o no se debe hacer. Se ha escuchado, ¿verdad?, de parte de personas decir que el diezmo es parte de la ley y nosotros no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Por esta razón algunos dicen yo no lo hago, y si doy ofrenda pero no hago lo otro, no doy el diezmo. Es importante que nosotros podamos a la luz de la palabra comprender a fondo lo que estamos hablando. Entonces, anote ahí, los que piensan así, ¿verdad?, de esa manera, estarían engañados porque el diezmo ni siquiera empezó con la ley. Vuelvo y le repito, en Génesis 4, del 1 al 4, se registra el acontecimiento que Abel y Caín trajeron de su primicia, o trajeron de su fruto, cada uno en su actividad propia, ¿verdad?, y se lo presentaron a Dios. Ahora, sepa una cosa, que
cuando estuvo Abel y Caín, todavía Moisés ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera aparecía. En Génesis 14, donde vemos que Abraham diezmó, ¿verdad? Lo hizo antes que la ley fuera dada. Entonces, ahí nosotros vemos en el desarrollo del primer punto, en el capítulo 14 de Génesis, donde Abraham hizo, realizó una batalla con reyes que se levantaron para atacar pues las regiones cercanas donde él estaba. Pero Abraham salió a la batalla contra esos reyes por un hecho, y el hecho fue que en Génesis 14, búsquelo ahí para que lo vean, se da el acontecimiento que estos reyes se llevaron consigo. ¿A quién se llevaron? A Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham, era el hijo de un hermano de Abraham, en la cual pues murió, y Abraham tomó, abrazó a este muchacho llamado Lot, lo crió, y este muchacho prácticamente, ¿verdad? Como se dice, se emparentó con su tío. Abraham venía siendo tío de Lot. Entonces, cuando Abraham supo que Lot había sido llevado, ¿verdad? Había sido llevado por estos reyes, Abraham se armó con 318 criados que él tenía. Sí, se ve que tenía, como dice Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, versículo 2, le va a ver ahí que dice que Abraham era riquísimo en plata, oro, en ganado y en ovejas. O sea, que significa que Abraham ya había alcanzado un estatus, vamos a decir así, de bendición de parte del Señor. Entonces, dice que Abraham se armó con 318 criados. Se armaron y salieron a pelear contra esos reyes. Mira usted el valor de Abraham. Hermano, eso fue una victoria que Dios le dio, porque con 300 personas, ¿cómo ese hombre iba a vencer, hermano, más de 4 reyes? Imagínense eso. Imagínense eso. Dios le dio una gran victoria. ¿Cuántos dicen amén? Una gran victoria. Eso fue la mano de Dios ahí con Abraham, la cual Abraham pudo ver las maravillas del Señor. Ahora, se da un acontecimiento, que es donde queremos llegar, que no tenía, digamos así, un hecho, de práctica dentro de lo que se estaba formando, como si podemos decirlo, como un pueblo de Dios, porque Abraham estaba solo ahí. Es más, Sara ni tenía hijos. Entonces, se da un acontecimiento que la Biblia registra que sale al encuentro un personaje llamado como Melquisedec. Ahora, vamos a hablar algo de Melquisedec. Vamos a hablar aquí algo de Melquisedec. Vamos al capítulo, al punto 2. Anótelo ahí, el punto 2, para poder abarcar las dos cosas ahí. Así pues, el diezmo no empezó con la ley. La ley explicó el diezmo, describió el procedimiento de y lo exigió. Pero está el diezmo incluido también en el nuevo pacto. Bueno, vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7. Hebreos 7, del 1 al 8. Vaya anotando todo eso. Vaya anotando. Dice Hebreos 7, del 1 al 8. Porque Melquisedec, rey de Salem, mire usted la cita bíblica. La cita bíblica dice, vamos a tener que poner aquí como un escudo, hermano. Se resuelve el sonido, pega fuerte. En Cantina dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a decirle, pedimos al hermano del futuro que mejor de parar el carro así de frente, lo pare como de espalda. Sí, porque el resuelo de vidrio aquí estoy, hermano, como al cielo. Dice la palabra en el verso 1: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio, dice Abraham, los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia. Rey de justicia. ¿Ok? ¿Quién es el rey de justicia, hermano? Usted sabe que es el Señor. Y también rey de Salem, que significa rey de paz.
Ok, tiene dos nombres que se le atribuyen al Señor. Ahora, note, para volver un poquito arriba, dice la palabra en el primer punto que teníamos en Génesis 14, donde Abraham y 318 de sus siervos armados habían vencido a un grupo de reyes enemigos. Ahora bien, cuando Abraham regresa de la batalla, ocurre un hecho. Y el hecho es de que el sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, vamos a observar y si quiero llevarlo a la cita bíblica ahí. Vamos un momentito allí, porque no está aquí en el bosqueo aquí presentado. Pero es importante algo para que usted también lo tenga ahí presente. Y es que cuando Melquisedec, ¿verdad?, sale a recibir a Abraham, ocurre algo. Capítulo 14. Vamos a verlo en el versículo 18. Dice la palabra: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué dice el verso 18? Sacó ¿qué cosa? Pan y vino. Lo tiene su Biblia, ¿verdad? Lo tiene ahí. Sacó pan y vino. Ahora, ¿qué representa el pan y el vino? O sea, usted está viendo ahí cualidades que no son, como se dice, algo que se ve todos los días. En Hebreos capítulo 7, la cita que tenemos allí, ¿verdad?, para poder mantener las dos citas aquí. En Hebreos 7, note el versículo 3. El versículo 3 dice que Melquisedec no tiene padre, no tiene madre y no tiene genealogía, que ni tiene principio de días ni tiene fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Permanece, dice, sacerdote para siempre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Estamos aquí, iglesia, estamos aquí. No se asuste con lo que estamos hablando. Yo le quiero decir algo. Esto que nosotros estamos estudiando es de mucha importancia, no solamente para que nosotros, digamos, tengamos una norma de cumplimiento, no. Esto que nosotros estamos viendo es algo tan bueno, en la cual Dios mismo desea que nosotros podamos aprender y que lo llevemos con nosotros en nuestro corazón. Melquisedec representa ¿a quién? Representa a Cristo. Como usted ve que dice ahí, no tiene padre, no tiene madre, no tiene principio, no tiene fin. Se le llama rey de justicia, se le llama también ¿qué? Rey de paz. Entonces, cuando Abraham viene de la batalla, cuando Abraham viene de vencer a estos enemigos, el que le sale al encuentro, que no se sabe de dónde salió, ¿verdad?, este Melquisedec dice que lo primero que él sale y recibe a Abraham, lo recibe ¿con qué? Con pan y con vino. Anote allí, ¿qué representa el pan y el vino? Representa la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que nosotros practicamos en lo que es la Santa Cena. ¿Se da cuenta? Es decir, lo primero que hace Melquisedec, que es tipo de Cristo, en ese momento Melquisedec sale, recibe a Abraham y le dice: mira, te traigo pan y te traigo vino. ¿Qué fue lo que Cristo hizo al final de su día? Celebró la Santa Cena que representaba ¿qué? La muerte y la resurrección de él. El pan representa el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario, y el vino, que es la copa, el nuevo pacto, representa ¿qué? La sangre del Señor. Entonces, en ese momento, Melquisedec se le estaba revelando a Abraham como hermano, como el Cristo que un día iba a morir por toda la humanidad en la cruz del Calvario. O sea, partiendo de ahí, Melquisedec no llega donde Abraham para bendecirlo porque Abraham iba a dar lo bien. No, recuerda que primero él llega y le dice: mire la salutación de Melquisedec. En otras palabras, lo que el Señor le dijo a Abraham: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de ¿qué? De los cielos y de la tierra. Le añade en el versículo 19 y 20 ahí de Génesis 14:
Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó, dice, tus enemigos en tu mano. Y dice la palabra en el versículo 20 de Génesis 14, que cuando Abraham vio eso, o sea, Abraham comió pan, comió vino, estuvo hablando con Melquisedec, Melquisedec lo bendijo, usted ve ahí, dice, bendito Abraham del Dios Altísimo, ¿verdad? ¿Creador de qué? De los cielos y de la tierra. Bendito, dice, el Dios Altísimo, que entregó en tus manos ¿a quién? A tus enemigos. Y en ese momento que Abraham estaba ahí con Melquisedec, yo no sé, hermano, Dios puso en el corazón de este hombre algo grandioso. Algo grandioso. Recuerde que en ese momento no podemos decir que en ese lugar había una iglesia. No existía la iglesia, no existía el tabernáculo. Vamos a la palabra, aquí al bosqueo que tenemos, a ver si esto nos ilustra un poquito más lo que estamos hablando. ¿Ok? Vamos a la parte del punto 3 para enfocar mejor lo que estamos. Ahí el punto B dice, ¿qué significa estos versículos? Simplemente que Melquisedec fue un hombre sin registro de nacimiento. Su genealogía no podía vincularse a la tribu levita, porque todavía no existía. No obstante, Melquisedec fue constituido sacerdote por Dios y recibió, dice, los diezmos de Abraham. Cuando Abraham le presentó los diezmos a Melquisedec, hermano, como le decía, no había templo en ese momento, no había ley en ese momento. ¿Quién puso en el corazón de Abraham acerca de esto? ¿Quién puso en el corazón de este hombre, verdad? Decir en ese momento, bueno, vamos a hacer esto porque me lo enseñaron. No, dice que Abraham, en el momento que recibió la bendición de Melquisedec, dijo, voy a entregar una 10ª parte de todo el botín que saqué de la conquista de estos reyes, vamos a entregárselo aquí al sacerdote que está ahí. Inmediatamente, los criados y todo lo que estaba ahí, no me pregunté cuánto había ahí, porque la Biblia no registra eso. La Biblia solamente dice que Abraham sacó la 10ª parte de eso, y ¿a quién se lo entregó? A Melquisedec. Lo puso, se lo dio ¿qué? En sus manos. Ahí está. ¿Pero por qué lo hizo Abraham? Ok, mire la cita bíblica. La cita bíblica habla que después que Abraham vino de la batalla, de haber vencido a estos reyes y obtuvo la bendición de Melquisedec, Abraham en agradecimiento de ver la gloria del Señor, dijo, ¿sabe qué? Yo quiero bendecir a ese Dios que me ha dado la victoria. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo de esa manera. ¿Por qué Abraham lo sacó de esa manera? Bueno, el día que usted esté en el cielo conmigo, usted se lo pregunta. Usted se lo pregunta. Porque Abraham mismo, acuérdense, Abraham venía de un pueblo que era un pueblo pagano, uno de los caldeos. Los caldeos eran personas que hasta cierto punto no eran muy devotas, no creían en el Dios Altísimo. Acuérdense que Dios apenas estaba, como decir, tratando con un personaje para ver cómo a través de ese personaje Dios levantaba una nación. En Abraham dice, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero cuando le da todas esas promesas, dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Hermano, y todavía no le había nacido un hijo. Todo era promesa. ¿Cuánto hablaban en el nombre del Señor? Todo era promesa. Es decir, Abraham recibe promesas sin tener todavía un hijo. Por eso que se le llama ¿qué? El padre de la fe. El padre de la fe. Vamos a leer un poquito más. Vamos a Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas capítulo 3. Mira lo que nos dice, nos enseña aquí Gálatas. Me gusta Gálatas porque nosotros vemos aquí la descripción de este mismo pasaje, que es prácticamente desglosado aquí Gálatas. Versículo 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, así Abraham, sígame en la lectura bíblica,
Gálatas 3:6. Así Abraham dice, creyó a Dios y le fue contado como por justicia. ¿Sabes por tanto que los que son de fe, estos son qué? Hijos de Abraham? Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Yo quiero que usted vea la palabra previendo. Acuérdense que ahí actúa ¿qué? En esa palabra, previendo, actúa la omnipresencia del Señor. O sea, el único que puede, hermano, decir esta palabra es Dios, porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Entonces Dios dice, bueno, si en el día del futuro va a existir un pueblo gentil, entonces yo me voy a adelantar a hacer algo hoy. Acuérdense que Dios hace las cosas no como nosotros. Dios hace las cosas al final. Cuando ya Dios ve el final, entonces Dios declara las cosas. Nosotros no somos así. Nosotros empezamos, bueno, voy a hacer esto, ya Dios lo hizo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque Él no tiene principio ni tiene fin. Eso lo vamos a conocer un poquito más cuando estemos en el cielo, no se preocupe. Tranquilito. Ok, la Biblia dice, y la Escritura previendo, Dios mismo previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ahí está. ¿Qué hizo Dios? De antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál buena nueva? Ahí está, el vino y el pan. ¿Con qué recibió Melquisedec a Abraham? Con el vino y el pan. ¿Qué representa el vino y el pan? La Eucaristía. Vamos a llamarlo así. ¿Sí? El vino y el pan representan la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo derramó su sangre, murió, pero a través de esa sangre derramada, ¿qué? Resucitó y le dio vida a las almas hoy en día. Nadie dice amén, pero es así. Entonces Melquisedec recibe a Abraham, pero no de la cita bíblica. De antemano Dios preparó este momento y dice, dio la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones. Y es así. Usted sabe que Panamá es bendita por el padre de Samuel. Colombia es bendita por el padre de Samuel. Venezuela, Nicaragua, el Perú, El Salvador, México, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, en ti serán que benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en ese momento existía Panamá, existía el Perú, existía Colombia. Entonces Dios es creador de los cielos y la tierra. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Se dio yo. Y yo le digo a Abraham, ¿sabe qué, muchacho? Yo voy a hacer algo contigo que va a bendecir en los tiempos que vienen. A través de ti yo voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea que en ese momento donde salió Melquisedec a recibir a Abraham con pan y vino, el Señor estaba marcando el nuevo pacto que Jesús dio. Este es mi nuevo pacto en mi sangre. Usted vaya tirándole el cráneo desde aquel entonces hasta que Cristo levantó la copa. Ya en ese momento Abraham ya lo había visto. Ya lo había visto. ¿Y qué dice la palabra? En Gálatas 3:6, que dice la cita bíblica ahí en su libro, dice, y le fue contado por justicia. Entonces, cuando Abraham ve esto, no me pregunten cómo fue este asunto, pero cuando Abraham ve esto, dice Abraham, ve acá, si esto va a ser así en un futuro, que yo no sé, me imagino que Abraham hasta lo vería, lo vio, de una forma, tal vez en el momento, pero Abraham dijo, si esto ha de acontecer así, ¿qué tengo yo para darle al Señor? O sea, cuando Melquisedec sale a recibir a Abraham y Abraham es confrontado con eso, prácticamente Abraham dice, ven acá, ¿y yo qué tengo
para darle a Dios. ¿Lo bendice o no lo bendice? Entonces Abraham de pronto dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer algo que tal vez nadie lo ha hecho, porque nadie lo había hecho, porque tal vez otras naciones lo habían hecho con deidades paganas, pero Abraham en ese momento dice, bueno, si vamos a pensar así, que si había un pueblo alrededor de Ur de los caldeos que hacían tal devoción de dar la décima parte de las cosas a los dioses paganos, Abraham dice, ven acá, vamos a verlo así, si esa gente lo hace así, yo hoy lo voy a hacer con el Dios aquí. ¿Lo alaba o no lo alaba? Pero un aplauso al Señor, yo creo que merece la gloria y la honra. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a pensar que los pobladores, porque no se crea que Ur de los caldeos estaba solo. No, habían pueblos vecinos, habían pueblos que estaban cerca, en Mesopotamia. No era que ellos eran solitos ahí. Me imagino, yo no sé, eso la Biblia no lo declara, pero Abraham tampoco era un chiquillo. ¿Qué edad podía tener Abraham ahí cuando Dios lo llamó? Póngale unos 65 años, ya era un hombre. Abraham había visto muchas cosas. Una persona ya de esa edad conoce un poquito lo que es la vida. Y me imagino que Abraham, conociendo algo de las prácticas que había de los demás pueblos, porque tampoco eran muy grandes, muy poblados, vamos a decirlo así. Yo me imagino que Abraham vio acontecimientos como estos, que muchos pueblos alrededor elogiaban o exaltaban las deidades paganas haciendo este acto. Y cuando Abraham se encuentra que con todo el botín, hermano, de 4 reyes, ¿sabes? Abraham venció 4 reyes, y uno de ellos era poderosísimo. Así que el botín que Abraham traía era pequeño o era grande. Entonces Abraham dice, ve acá, cuando Melquisedec le da la revelación del pan y el vino, y Melquisedec bendice a Abraham, dice, bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Lo bendice mucho antes que Abraham tomara el acto de dar. ¿Qué significa eso, hermano? Que lo que nosotros damos a Dios nunca es primero que Dios. Amén. Lo que nosotros recibimos de Dios, vaya captando, lo que nosotros recibimos de Dios, por eso le podemos devolver a Dios algo de lo que Él nos da. Amén. Y nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos en nuestra mano es porque Dios ha puesto nuestros enemigos en la palma de nuestra mano. Alábelo si puede, den un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Nunca nos jactemos que lo que yo tengo, hermano, lo conquisté por mi propia fuerza. Melquisedec le dio muy claro a Abraham, bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito el Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tus manos. ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Dónde están los enemigos nuestros? Encima de la cabeza. ¿Dónde están nuestros enemigos? ¿Lo alaba o no lo alaba, hermano? Alábalo con gozo y alegría, aleluya. Yo creo que Abraham comenzó a saltar, hermano. Porque a veces nosotros no disfrutamos la bendición de Dios porque no le estamos creyendo a Dios. Abraham le creyó, que dice Gálatas 3:6. Le creyó a Abraham y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Cuando Abraham recibe la visión del sacrificio de Cristo ahí mismo, Abraham creyó, dice, yo creo en eso. Yo creo. Y dice la Biblia que le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y cuando Abraham ve tal acontecimiento múltiple, Abraham dice, bueno, ¿y qué tengo yo para darle a mi Dios? Y él dice, ven acá, si aquellas personas hacen este acto, hoy yo voy a hacerlo con ese Dios, que no me ha dicho su nombre, pero que ha estado conmigo en las victorias que me ha dado y en la bendición y la prosperidad que yo tengo actualmente. Cuando alaban el nombre del Señor. Abraham dice, si usted busca Génesis 13:2, anótelo ahí para que lo tenga como referencia. Cuando Abraham sale de Ur de los caldeos, pongámosle que Abraham salió a los 60 y pico de años. Y que ya en Génesis 13, pongámoslo así,
Abraham pudo haber tenido, ¿qué? Unos 8 años más, o sea, que estaba como en los 72 años, vamos a ponerlo por ahí tal vez. No sé si estamos bien en la cuenta, no sé si es más o qué, pero resulta ser que ya en Génesis capítulo 13, ya Abraham dice la palabra, que era como riquísimo. ¿Lo puede leer? Génesis 13:2 dice que Abraham era ¿qué? Riquísimo en plata y oro. ¿Y quién le dio todo eso? ¿Se lo dio porque le diezmaba? Usted ve que Dios prosperó a Abraham, y lo prosperó porque Abraham fue ¿qué? Obediente. ¿Lo alaba o no lo alaba? Obediente. Todavía no se conocía nada de este asunto del tiempo, y Dios ya había enriquecido aquí a Abraham. Y en el capítulo 14 ahora hay un acto que sale del corazón de Abraham hacia Dios voluntariamente. Significa que entonces lo que yo le puedo poner en las manos al Señor, porque así fue como hizo Abraham. Abraham sacó de lo que él había conquistado el botín y lo trajo y lo puso en las manos de ¿quién? De Melquisedec. Melquisedec, ¿quién representa? La persona de Jesucristo. O sea que cuando nosotros traemos algo al altar del Señor, ¿a quién se lo ponemos en las manos? A Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros podemos ofrecerle al Señor, aún nuestros hijos, cuando nuestros hijos se los dedicamos a Dios y los traemos al altar, ¿en manos de quién se lo ponemos? En manos del Señor. O sea que nuestros hijos están ¿dónde? En las manos del Señor. ¿Y dónde están todo lo que nosotros tenemos que le damos a Dios? En las manos del Altísimo. Alábenlo si puede, denle un fuerte aleluya, gloria a Dios. Gócese, alégrese, porque esa es la victoria que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esa es la victoria. Vamos a seguir. No se puede argumentar que el tiempo esté limitado solo a la ley, porque esto sucedió, dice, 400 años antes de la ley. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5, versículo 6, que nos señala ahí. Y dice la palabra del Señor. Nos dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él tiene todos los derechos que Melquisedec tuvo, incluido el derecho de bendecir, dice, el diezmo. Ahora vamos a la palabra del Señor, acompáñenme. Usted puede anotar el punto 3, anótelo ahí si usted desea, porque vamos al libro de Gálatas. Bajo el nuevo pacto, Jesús no se limita a recibir nuestros diezmos, también los bendice, y nos bendice a nosotros tal como Abraham fue bendecido. Anota ahí, Gálatas capítulo 3, como dice Gálatas aquí, capítulo 3, versículo 14. Pero vamos a leer un poquito antes, vamos a leer del versículo 12 en adelante. ¿Sí? Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, dice, vivirá por ellas. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros ¿qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Cuando alaba el nombre del Señor. Tremendo esa palabra. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, oiga esto, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a su simiente, la cual es ¿quién? Cristo el Señor. Esto pues digo, el pacto previamente que ha sido ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga, dice, no lo abroga para invalidar ¿qué? La promesa. Y subraye ese versículo. Aquí tenemos un abogado que nos podría decir algo de eso. ¿Qué dice la palabra?
La palabra abrogar, no abroga, significa que en el término judicial Cristo hizo algo que usted y yo no podemos hacer. Yo le comentaba al grupo de la mañana y le decía que la ley en sí, la ley de los mandamientos, algunos dicen, lo que pasa es que la ley de los mandamientos era para ellos allá, ahora para el tiempo presente no existe. Bueno, déjenme decirles que es todo lo contrario. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, usted ve claramente que la palabra dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora hay que comprender eso. En el pueblo de Israel, cuando la gente desobedecía las leyes y los mandamientos, ¿verdad?, que eran parámetros, los mandamientos siempre han sido parámetros para que el ser humano no se pierda, para que el ser humano no vaya más allá donde Dios no lo manda. Entonces los mandamientos, en realidad, y hay que verlo así, Dios no hace nada malo. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios realiza, dice la palabra, es bueno. Es bueno en cada manera. Dios hizo esto, hizo lo otro, y todos los versículos en Génesis, después que Dios hizo algo, que dice la palabra del Señor, y vio Dios que todo lo que había hecho era como bueno. Cuando Dios creó a la mujer para el hombre, dijo Dios, es bueno que el hombre tenga una esposa. Y a su nombre, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces los hombres que están solos, bueno, ya si usted tiene edad, vaya pensando que, Señor, me dando la mía, la tecla correcta. Cuando hablaba en nombre del Señor, Dios mismo dijo, y si Dios lo dijo es por algo. Si Dios lo dice es por algo, ¿sí o no? Entonces dice la Biblia que todo lo que Dios hace e hizo es que es bueno. Nada es malo. Entonces, ¿quién ha dicho que la ley es mala? ¿La ley de qué proviene? De Moisés. ¿Quién mandó a hacer la ley? Usted sabe que las primeras tablas de la ley, ¿quién las escribió? El dedo de Dios. Y las segundas tablas, ¿quién las escribió? ¿Están aquí o están en otro planeta? ¿Qué les pasa ahí? No se paven de la escuela bíblica, se están paviando mucho de la escuela bíblica. Pastor, es que había dos tablas. Sí. ¿Qué le pasó a la primera? Dios le dijo que la quebrara. Dios le hizo dos tablas a Moisés. En una había 5 y en otra había 5, o sea, 10 mandamientos. Le dio la ley de los 10 mandamientos. Y le dijo, bueno, lleva esto al pueblo, que el pueblo vea esto, y que el pueblo sepa que estos son los parámetros de lo que dice. Uno de esos mandamientos, creo que es el quinto, si no me equivoco, y me acabo de mencionar el quinto. De eso no sé mucho de los mandamientos, así que lo llevo. Me lo sé todo, pero así, exacto. Pero uno de ellos dice, no hurtarás. ¿Ok? No hurtarás. Eso pertenece a la ley de los 10 mandamientos. La Biblia dice que en el tiempo de Moisés, cuando alguien cumplía los mandamientos, ¿qué se hacía? Dice que era tan severo el castigo que a muchos los colgaban de un madero. Y de ahí sale la expresión esta. Porque cuando usted estudia Gálatas, todas estas epístolas paulinas, que son alrededor casi de 13 epístolas, Pablo era un romano, Pablo era ciudadano romano, Pablo pertenecía a Roma. Entonces, en Roma, los romanos nunca eran colgados de un madero. ¿Sabe cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza. A los romanos no se les colgaba en un madero porque era una muerte atroz, humillante, y también era una muerte catalogada como lo más bajo. Por eso usted ve que la Biblia declara y dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Maldito todo aquel, como dice la Escritura, maldito.
Ahora, ¿de dónde sale ese acontecimiento, esa práctica? Eso sale de la sentencia que el mismo Dios, el mismo Señor, cuando estaba formando el pueblo de Israel, allá salen de Egipto, hoy ese acontecimiento, y la palabra dice que cualquiera que incumpliera la ley, cualquiera que desobedeciera la ley, dice que iba a ser colgado de un madero. Y el madero representaba ¿qué? Una maldición. Pero no era que Dios colocó ese madero ahí para maldición, sino que la maldición provenía de ¿qué? De la desobediencia hacia Dios. ¿Va captando el asunto? Cuando usted lee Malaquías 3, versículo 9, léalo aquí. Allí hay, digamos, una advertencia contra la fallar en cuanto a la ley de ese mandamiento. Note que el profeta que Dios pone ahí, que se llama Malaquías, y le dice, dígale al pueblo esto. Malaquías le dice, en Malaquías 3:9 dice, todos vosotros el pueblo me habéis robado. Y el pueblo dice, oye, pero ¿en qué te hemos robado? ¿Por qué tú dices que nosotros estamos robando? Entonces ahí estaban infringiéndose la ley de ¿qué? Del quinto mandamiento. Entonces, ya por decreto, desde el antiguo allá, desde Moisés, que Dios había dado la orden, que todo el que infringiera la ley, ¿verdad?, podía ser colgado de un madero por desobediencia, por maldición. Entonces, el profeta le dice al pueblo, toda la nación me había robado, faltando a lo que es el mandamiento. La nación dice, ¿en qué te hemos robado? Él dice, bueno, Dios dice que ustedes le han robado ¿en qué? En sus diezmos y en su ofrenda. Entonces el profeta dice, Dios dice así, maldito soy tu maldición. Ahora, no se asuste por eso, no es que usted tenga una maldición y va a ser un maldito, no, eso no es así. Sino que de antemano el pueblo estaba infringiendo una ley que por decreto en ese entonces estaba catalogado como una sentencia de muerte, una sentencia de pecado, de desobediencia. Y al decir el profeta, maldito soy tu maldición, le está diciendo, hay un punto en los 10 mandamientos que dice, no robarás, y ustedes lo están haciendo. Y hay otro punto que dice, la sentencia de la muerte, la cual es pecado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ustedes tienen una doble maldición sobre ustedes. Ahora, la advertencia del profeta, le hago una pregunta, ¿es buena o es mala? Pero ¿cuántas veces usted la veía mal? ¿Qué está haciendo el profeta ahí, en otras palabras? Oye, me está dando a conocer algo que me está causando ¿qué? Daño. Está tomando el hecho de la actitud. Ahora le voy a mostrar otro versículo que es interesante ver. Busque el libro de Efesios. Busque el libro de Efesios. Esto toma tiempo hacerlo, no se crea que todo uno lo hace de la noche. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, Efesios 4, 28. Y un cuéntame cuando lo tiene. Mira lo que dice Pablo en Efesios 4, 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, porque usted sabe que podemos hacer cosas buenas y cosas malas. Y pueda tener para compartir con otros. Pero ¿qué dice el apóstol ahí? El apóstol está mencionando ¿qué, hermano? Está mencionando un capítulo de los 10 mandamientos. Ahora, si ya no se usa la ley, porque ya aquí, en este episodio, Cristo había muerto y resucitado, ahora Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, ven acá, el que está robando, no robe más. Entonces, si la ley es mala, ¿por qué se está usando ahí? ¿Se está dando cuenta de lo que estamos viendo? Es decir, en ningún momento la Escritura dice que Jesucristo vino, ¿verdad?, en el término de abrogar, a eliminar la ley. No,
Jesucristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. Son dos cosas muy diferentes. Hermano, si no hay ley, ¿qué te va a señalar lo que está mal? Quítale las leyes a tus hijos en el hogar. Quítale las leyes. Dile a tus hijos ahora que llegas a tu casa, ven acá, de a partir de hoy no hay ley. No hay ley para que te acuestes, no hay ley para esto, no hay ley. No existen leyes, quítaselas. Para ver entonces qué le va a señalar lo malo que están haciendo. La Escritura dice claramente que Jesucristo no vino a eliminar la ley, sino a qué? A cumplirla, porque era imposible que usted y yo pudiésemos cumplir la ley. Todos robamos. Levánteme la mano el que no roba. Levánteme la mano el que no miente. Levánteme la mano el que no dice falso testimonio. El que no atenta contra su prójimo. Ay, pastor, pero si esto es la ley, yo estoy en Cristo. Dale gracias a Dios ahora que está en Cristo. Dale un aplauso si puede. Pero fuerte y confianza. Gracias a Dios. Ahora mi vida está en Cristo. O si no, hace rato me hubieran colgado un madero. Dele gracias a Dios que usted está en Cristo ahora. Levante la manita y dile, Padre, gracias. No entiendo nada, pero aunque sea de gracia. Dele gracias a Dios que usted está en Cristo ahora. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Ahí está el pañuelo. Dios se anticipó. No capta la palabra, Dios se anticipó. Y Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Como tú eres un hombre que me puedes dar lo mejor de tu corazón, como tú eres un hombre que me cree, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Qué significa la copa? Un pacto. Vamos a hacer un pacto tú y yo. Yo voy a establecer que en ti, en la simiente tuya, ¿qué simiente? El nacimiento de Cristo. En la simiente que va a venir de tu hijo. Yo voy a establecer un pacto para toda la humanidad. Y en esa simiente que va a venir a través de tu hijo, todas las naciones del mundo en ti van a ser benditas. ¿Qué celebramos hoy? El pan y el vino, la muerte y resurrección de Cristo. Alabe los históricos. ¿Lo puede alabar? Déjeme decirle algo. Si usted puede practicar los 10 mandamientos, hágalo. Y aunque algunos por ahí le digan, oye, ven acá, tú eres de la ley mosaica, dígale, ok. Yo soy de la ley mosaica redimida en la simiente de Abraham. Dale, pues. Usted sabe por qué usted y yo ahora podemos por lo menos mantener un estándar de vida, que no robamos, no mentimos, no decimos falsos testimonios, no atentamos contra nuestro prójimo, no matamos. Usted sabe por qué ahora nosotros podemos mantener ese estándar de vida, de tal modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mas no vivo yo ahora, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo no podía obedecer por la ley, ahora lo hago en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Yo no podía cumplir la ley, ni usted tampoco. Pero como Cristo sabía, y Dios se anticipó, y sabía que la humanidad no podía cumplir con esto, Él dice, ¿saben qué? Yo mismo voy a tener que descender un día. Pero yo no voy a anticipar. Le voy a dar a conocer a este hombre lo que yo voy a hacer en un futuro. Levante su mano. ¿Cuántos de nosotros Dios quiere hacer algo grande para los días de mañana? Usted sabe lo que Dios puede hacer con su mano. Usted tiene ahora sus hijos y sus nietos. Este hombre no tenía hijos. Y Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente yo voy a hacer algo grande. ¿Y
qué era el simiente? El hijo que iba a venir. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham ya tenía 70 y pico de años, qué sé yo cuánto tenía Abraham ya. Más de 80 años. Y Sara tenía, por favor. Y Dios le dice un día, tu mujer te va a dar un hijo. Era para reírse. Yo me hubiera reído. Abraham no se rió, la que se rió fue Sara, pero yo me hubiera reído, hermano. Ya viejo y todo lo demás, sabiendo que mi mujer no puede dar hijo, y que me diga, tu mujer va a dar hijo, te va a dar un hijo el otro año. Por eso es que la Sara, ya atrás de la cortina, se comenzó a reír. Dice, este ángel le patina el poco. Este ángel parece que se le olvidó la edad que yo tengo. Yo tengo casi 90 años. Yo tengo casi 90 años, Amparo. Decía Sara, 90 años. ¿Qué voy a tener yo un hijo ahora? Y este ángel, qué sé yo quién es este ángel que dice que yo voy a tener un hijo. Y Sara se rió y el ángel le dice, oye Sara, ¿por qué te estás riendo? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso Dios no habla y se hace las cosas? Y Sara le dice, no, porque es que nosotros somos así por naturaleza. Y Sara dice, no, yo no me estoy riendo. Y el ángel dice, sí te estás riendo. Y ahora tu hijo se va a llamar Risa, que significa Isaac. Porque cuando des a luz, todos los que están ahí se van a reír. Cuando Sara dio a luz, todo el mundo se rió. ¿Sabe cómo se llama Isaac? Ese es el nombre que tiene de vida, pero él se llama Risa. ¿Cuándo le da un aplauso al Señor con alabanza y con risa? Es una sonrisa a Dios, hermano, es una sonrisa que está a su lado. Dígale, por lo menos me sonrió contigo. Y a su nombre. Entonces, cuando Dios le dice a Israel, vamos a ir cerrando ya esto un poco. Hay ciertas cosas que son importantes, no tenemos todo el tiempo aquí. Quiero darle una cita en Mateo capítulo 5. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Me gusta esta cita bíblica. Yo lo que le quiero dejar en claro una cosa. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, debemos hacerlo de qué? De corazón para Dios. Debemos hacerlo con agradecimiento. Ya sea si nosotros ofrendamos, ya sea que nosotros dimos, ¿cómo lo debemos hacer? Con agradecimiento. Reconociendo la grandeza de Dios. Porque eso fue lo que Abraham recibió de Melquisedec. En otras palabras, Cristo le dijo a Abraham, mira, el Dios Altísimo es el que ha puesto, y que nunca se te olvide, el Dios Altísimo es el que ha puesto a tus enemigos en la palma de tu mano. ¿Estamos claritos en eso? O sea que Jesús mismo le estableció a Abraham que él tenía la victoria porque el Dios de los cielos lo había que bendecir. Ahora, Abraham en un acto de qué, hoy lo repetimos, un acto de agradecimiento, como diciendo, bueno, ¿qué yo tengo para darle a Dios? Entonces Abraham sacó esta idea, le salió de su corazón, le salió de su mente, no sé de dónde, le salió y dice, ¿sabe qué? Yo voy a marcar algo en mi vida hacia ese Dios que me ha bendecido. Acuérdense, todavía no había iglesia, no existía la iglesia. Por eso es que se le cuenta a Abraham como por justicia. Porque lo que Abraham hace allí es algo personal. Es decir, la comunión que tú tienes con Dios es algo que personal. Algo personal. Es algo que puede bendecir a otro, pero la relación tuya con Dios debe ser algo que personal. Es decir, cuando tú buscas a Dios, tú lo buscas de una manera que personal. Yo me acerco a Dios porque yo sé que mi vida le pertenece a Él. Cuando su esposa se acerca a Dios, su esposa sabe que su vida le pertenece a Él. Cuando su hija o hija se acerca a Dios, ellos saben que su vida le pertenece a ese Dios. Aunque
aunque nos reunamos colectivamente, nuestra comunión y nuestra relación con Dios debe ser algo que personal. Tu fe va a crecer porque tú buscas a Dios. Tu fe no va a crecer porque tu papá y tu mamá busquen a Dios. Tu fe va a crecer porque personalmente tú buscas a Dios, te entregas a Dios, le sirves a Dios, le agradeces a Dios. Ponte a pensar, todo lo que Dios ha puesto en mi mano, mire su mano, todo lo que Dios ha puesto en mi mano, ¿qué tengo yo para darle a ese Dios? ¿Qué tengo yo para dar? Entonces uno tiene que ver la dimensión del gesto de nuestra comunión a ese nivel. La Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Así que usted no tenga apuro, como dije, no tenga apuro a conocer y ser un doctor de la ley, un doctor de la Biblia, porque entre más conocimiento usted tiene, más se le va a demandar. No está mal, tampoco estoy diciendo que usted se quede sin escuela bíblica, no, venga a la escuela bíblica. El pastor dijo que entre más Biblia yo conozco, más Dios me va a demandar. Bueno, hermano, tranquilo, porque entre más usted conoce la Biblia, menos va a pecar. ¿Le va a dar un aplauso al Señor? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Entre más yo conozco la palabra de mi Dios, menos voy a pecar contra mi Dios. Entre menos yo conozco la palabra de mi Dios, estoy más expuesto a fallarle a ese Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Le faltó conocimiento. Se han apartado de mis leyes y de mis mandamientos. ¿Por qué pereció el pueblo? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. El conocimiento es luz. El conocimiento es esperanza. El conocimiento es paz. El conocimiento es vida. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento te da libertad plena. Entre más tú conoces los principios de Dios, más libertad vas a tener para adorarlo a Él. Pero si ustedes conocen los principios de Dios, la Biblia dice, no seas como el mulo sin entendimiento. Pero una mula que tuvo entendimiento. Una mula que entendió. Una mula que habló. ¿Usted sabe que es una mula que habló? Dios la puso a hablar. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Lo alaba, le da un aplauso a ese Dios fuerte. Oye, si Dios hizo hablar una mula, yo me estoy hablando. A una mula. Dios hizo comer hierba a un hombre. ¿Cree que Dios puede poner a un hombre a comer hierba? Haga la prueba. Revélese contra Dios. Dios le hizo crecer uñas así y los dientones y las pezuñas. Dice que el hombre comenzó a andar y se quedaba en el patio. Porque sabe que las bestias duermen, no, muchas duermen así al aire libre. Y dice que se sentía como Dios le dio la mente de una bestia. ¿Cómo se llamaba el rey? Azrael, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Dice que usted lee, dice, y la mente de Nabucodonosor era que él se sentía como una bestia. Y se quedaba en el patio recibiendo el rocío y comía hierba. Comía hierba. ¿Sabes lo que es un hombre? Un rey comiendo hierba. La rumiaba como la vaca y el caballo. Dios hizo eso. Y lo hizo porque Nabucodonosor se sintió grande. Y le subió el humo a la cabeza. Así que levante la mano y dígale, Señor, ayúdame a no comer hierba. Ahora, si uno quiere comer hierba, ya usted sabe entonces a quién se lo va a despedir. Pero yo creo que ninguno aquí quiere comer hierba. ¿Dónde está? Mateo 5, verso 17. Ya su nombre.
no sé cómo va a terminar, pues creo que vamos llegando por aquí. Dice Mateo 5:17 que dice, no penséis, y es bueno que usted grabe esta cita, no penséis que he venido ¿para qué? Para abrogar la ley. ¿Qué significa abrogar la ley? ¿Qué significa? ¿Está en tu diccionario? Ok, un reemplazo. He venido a abrogar la ley, es decir, he venido a reemplazar lo que ya existe. Pero la pregunta es, no la quita, ¿verdad? Es decir, la reemplaza por algo más completo, por algo mejor. ¿Cuántos creen que lo que hizo Cristo en la cruz es mejor? Claro que sí. Dice, no he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Entonces, en conclusión hasta ahí, podemos decir entonces que la ley manifestó algo bueno. La ley manifestó que Cristo Jesús viniese a darnos una completa liberación a nuestra vida. Usted y yo no podíamos cumplir la ley, porque la ley era difícil poderla cumplir, pero apareció ¿quién? Jesucristo, el pan y el vino. Y él le dijo a Abraham, ¿sabe qué? En esa simiente tuya, a través de ese hijo tuyo que va a nacer, yo voy a levantar un ministerio, voy a levantar a una persona que va a traer el cumplimiento de todo esto. Y en esa persona van a ser bendecidas. Porque hermano, hay que reconocer una cosa. Como dice ahí, el menor bendice al mayor. El menor bendice al mayor. Es decir, en Cristo Jesús, hermano, se reconoce que lo que Abraham hizo es bueno. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Es bueno. Entonces la palabra recalca y dice que ni una jota ni una tilde pasarán sin que todo esto se haya ¿qué? Cumplido de parte del Señor. ¿Cuántos quieren que la palabra del Señor se cumpla en nosotros? Vamos a finalizar en Malaquías 3:10. No está ahí, pero vamos a ver Malaquías 3:10 y el 11. Lo hice con el grupo de la mañana, lo quiero hacer con usted también porque quiero orar en eso. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré ¿qué? La ventana de los cielos. No, si no os abriré. La palabra es que cuando nosotros lo traemos, ¿qué hace Dios? Dios abre. Significa que mientras nosotros no lo hagamos, ¿qué significa? Las ventanas estarán como cerradas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos quieren que las ventanas sean abiertas? Entonces hay un paso que hay que ejecutar. Por eso usted ve que Malaquías dice, Dios quiere abrir ventanas para ustedes. Dios lo que desea es que todos ustedes puedan tener algo importante. Mire lo que dice ahí. Mire cómo Dios establece en su amor, en su gracia, para con todos nosotros la bendición. Dice, y derramaré sobre vosotros ¿qué? Bendiciones. Derramaré sobre vosotros. ¿Cuántos quieren que las bendiciones de Dios se derramen sobre todos nosotros? Pero hasta ahí nada más. Ahora, ¿cuántos quieren que la bendición se derrame hasta que sobreabunde? Entonces esta palabra es muy importante y subrayada. Hasta que sobreabunde. O sea que Dios no te quiere dar bendiciones solamente, te quiere dar hasta qué? Hasta que sobreabunde. Nunca le diga a Dios, Padre, detén tu mano porque ya tengo mucho. No. Cuando usted tiene mucho, se aplica a 2 Corintios 9. ¿Qué dice 2 Corintios 9? Dice, cuando tú quieres, cuando Dios te da ¿para qué? Para compartir con otros. Mientras Dios te dé, ¿qué tú vas a hacer? Bendice. Mientras Dios te dé, ¿qué tú vas a hacer? Bendice. Señor, me estás dando, ¿qué hay que hacer? Bendice. Dígale que estás solo. Dios te está dando, ¿qué hay que hacer? Bendice. Bendice a los tuyos. Bendice a los que están cerca. Bendice a la familia. Bendice a la iglesia. Señor, me estás dando, gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Bendice. 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 Mientras Dios te va dando, ¿qué tú tienes que hacer? Bendecir a otros.
¿Qué dijo Moisés cuando vio que recogió tanto y tanto y tanto? Y Dios dice que Moisés mandó a qué? A suspender las ofrendas. Mandó a suspender lo que el pueblo traía. ¿Y sabe qué? Para abajo le hicieron falta. Nunca le diga al Señor, por más que te dé, si el Señor te da esto, si el Señor te da lo otro, y tú ves la mano de Dios, nunca le diga al Señor, ya hasta aquí, Señor, no me sigas dando más. No, levante su mano y dígale, Señor, entre más me des, dígalo así, entre más me des, entre más voy a compartir. Más voy a compartir. Tú no solamente compartes con tu familia, no solamente compartes con la iglesia. Dios quiere que tú compartas con todo lo que está a tu alrededor. Entre más Dios te bendiga, usted haga algo o hagamos algo, también compartamos con otros. La palabra establece en Corintios que Dios te va a dar, dice, no solamente para lo tuyo, sino que también te va a dar para que tengas que compartir también con otros que padecen ¿qué? Necesidad. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo maravilloso? Y lo último que quiero mencionarle aquí para orar, el versículo 11, para mí es uno de los versículos, toda mi vida me he apropiado de ese versículo. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. Reprenderé también. ¿Y qué significa la palabra reprender? Voy a dejar. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. No va a destruir el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo, dice, será como estéril. ¿Quién lo ha dicho? Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le creen a Dios en esta mañana? ¿Qué quiere hacer Dios? Yo voy a alejar de ti. ¿Cuántos quieren que Dios aleje de nuestra vida cosas que a veces me han sido daño? Mire, esa promesa yo la tomo no solamente para el área económica, la tomo para el área de mis hijos, de mi familia. Mientras Dios me sustente con esa promesa, Él dice, yo voy a alejar de ti todo lo que te pueda hacer daño. Yo voy a alejar de ti personas que le quieren hacer daño a tus hijos o a tus hijas. Usted no sabe qué persona el diablo quiere utilizar para hacerle daño a su hijo o a su hija. Usted no lo sabe, pero Dios previendo muchas cosas más que nosotros, Él sí lo sabe. Y Dios dice, yo Jehová de los ejércitos, yo voy a dejar de ti aquello que te puede dar ruina, aquello que te puede dar perdición, aquello que puede tal vez destruir tu casa, tu matrimonio, tu hogar. ¿Qué voy a hacer yo? Yo me voy a encargar de alejar eso de ti. Esa es la promesa que Dios da. Significa que la advertencia del profeta no era mala. ¿Cuántos dicen amén? La advertencia del profeta no era mala. El profeta le está señalando lo que ellos están haciendo erróneamente. Y el profeta le dice, por misericordia y gracia de Dios, le dice, ¿saben qué? Lo que Dios quiere hacer hoy con ustedes es quitar toda maldición que ustedes mismos se han ganado. Dios no maldice a nadie. Lo que es bendecido por Dios no es maldecido. Cuando Dios bendice algo, Dios lo hace ¿para qué? Para que nos vaya bien, para que tengamos la gracia del Señor. Todo lo que es bendecido por Dios no se puede maldecir. En otras palabras, el Señor está diciendo al pueblo, ustedes mismos se han ganado ¿qué? Esa maldición. ¿Qué quiero hacer yo? Lo quiero sacar. ¿Y cómo lo voy a sacar? Ustedes tienen que dar el acto, el paso de fe que hizo ¿quién? Vuestro padre Abraham. Ese hombre dio el paso que ustedes hoy tienen que hacer. ¿Para qué? Para que yo pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar ¿qué cosa? Bendiciones hasta que sobreabunde. Y yo mismo me voy a encargar de derrotar aquí a tus enemigos. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren que en este día Dios derrote a esos enemigos? ¿Cuántos creen que Dios puede derrotar a esos 4 reyes hoy en tu vida?